Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. Hoy el Señor nos advierte a no ser insensatos. La palabra insensato es contrario al ser sensato, y la palabra sensato viene del latín sensatus, de la raíz sensus, que significa sentido, acción de sentido. Por eso a veces alguno se acerca y dice: no tiene sentido mi vida, o no le tiene sentido nada. Es como el GPS que nos da un sentido de ubicación, un sentido de dirección, un sentido que nos muestra el camino correcto. Por tanto, el que sale de este camino actúa de manera insensato. ¿Qué sería entonces para nosotros los cristianos el ser sensato? Nuestro Señor Jesucristo vino, nos enseñó a ser humilde, a amar a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos. Nos llama a ser como niños. Y los niños depositan su confianza total y plenamente en sus padres. Como también no tienen deseo de tener o malos pensamientos hacia el otro, que cuando se pelean, enseguida vuelven a hablar y a jugar otra vez juntos. No hay rencor, no hay odio,
sino que buscan estar bien siempre. Por tanto, ser sensato para nosotros significa depositar nuestra confianza plena y totalmente en Dios. Que Él sea el sentido de nuestra vida. Que Él sea el fin de nuestro peregrinar en esta tierra. Que asumamos su voluntad en nuestra vida, que vivamos según lo que somos, es decir, hijos e hijas de Dios. Eso es ser sensato. Por tanto, todo aquello que atenta contra esto es vivir de manera insensatos. Y una forma de vivir la insensatez es la vanidad. ¿Qué significa vanidad? Cualidad de vano, es decir, superficial, que no tiene consistencia, pura apariencia. En el lenguaje hebreo utilizan también para hablar de vanidad ruash, que significa soplo o aliento, que termina, que no tiene consistencia. Una vida vanidosa, es decir, de apariencia sin sentido, superficial, es vivir de una forma insensata. La otra forma de vivir este peligro es lo que el Señor nos advierte. Tengan cuidado de la avaricia y de la codicia. Depositar nuestra confianza en la riqueza, en las cosas materiales, en la cosa de este mundo, es vivir de manera insensata. Quitarle a Dios de su lugar y depositar nuestra confianza en las cosas materiales. Afanarnos en el tener y en la cultura consumista nos alejan de Dios y del prójimo. Cuando muchos buscan tener a costa de otros, sin importarle a los demás, con el sufrimiento, el dolor y la necesidad del prójimo, a causa de la explotación, de no pagar lo correspondiente, de la injusticia, la deshonestidad, la corrupción, la esclavitud. Todo esto es atentar contra el gran tesoro que el Señor quiere darnos, que es la vida eterna. San Pablo nos dice en la segunda lectura que nosotros somos ciudadanos del cielo y que debemos de orientar nuestra vida hacia el cielo. Cuando las cosas materiales y no tan materiales como afecto, sentimientos que desvían nuestra mirada de Dios y del cielo, entonces estamos saliendo del camino. Hay que aclarar que Dios no tiene nada en contra de las cosas materiales, de los bienes, de la comodidad. Al contrario, quiere que nosotros tengamos lo necesario para vivir. Pero cuando esto ocupa el lugar de Dios y se gana nuestra vida, es ahí donde está mal. La riqueza, lo material, debe ser herramientas eficaces
para alcanzar el tesoro más preciado que Dios quiere darnos, que es la salvación, la vida eterna. Acumular tesoro en el cielo consiste en utilizar lo que Dios me dio a través de la generosidad, la solidaridad, la caridad, a través de buenas obras, porque Dios ha dado abundancia de bienes para todos, pero es injusto cuando solamente algunos acumulan para sí o unos pocos acumulan para sí. Estamos llamados a realizar el milagro de la multiplicación de los panes, que consiste en la actualidad la gracia y la capacidad de compartir lo que nosotros tenemos. De esta forma, orientaremos nuestra vida hacia la felicidad eterna. Cuidad también, dice San Pablo, de no poner en riesgo esta felicidad eterna con cosas pasajeras de este mundo, placeres y felicidades que duran un instante. Porque lo que Dios quiere para nosotros es concedernos este gran tesoro, el tesoro del cielo. Amén.